Hola, buenos días. Nosotras somos Irene y María, que somos contratadas predoctorales en la Universidad Complutense de Madrid, y también somos parte del equipo de educadoras del Museo Pedagógico de Arte Infantil. Como veis, estamos en la Facultad de Bellas Artes, donde se encuentra este museo, así que a continuación vamos a enseñaros las instalaciones y contaros qué hacemos aquí. Vale, pues el Museo Pedagógico de Arte Infantil es un museo que abrió sus puertas en 1981 gracias a Manuel Sánchez Méndez y bueno, fue pionero en la investigación entre el arte infantil y adolescente. Claro, ya contamos con 40 años de experiencia en este tipo de investigación y además utilizamos unas metodologías innovadoras en cuanto al arte contemporáneo se refiere. Este museo universitario forma parte del Departamento de Escultura y Formación Artística de la Facultad de Bellas Artes UCM. Y bueno, somos pioneras en diferentes contextos como el escolar, el universitario, así como el museístico y el hospitalario. Actualmente nos definimos como un centro de encuentro para niños y niñas, adolescentes, educadores, estudiantes y toda persona interesada por la educación artística. Nuestros principales objetivos son ser un nexo entre la Facultad de Bellas Artes y otros contextos educativos que trabajen con la infancia y la adolescencia principalmente, pero igualmente construir un espacio para la formación en materia educativa de los y las estudiantes de Bellas Artes. El equipo de personas que está llevando la actividad dentro del museo universitario en estos momentos está compuesto por un grupo diverso de gente en el que todos compartimos un mismo interés por el arte y por la educación. Muchas de estas personas llegaron al MUPAI a través de prácticas curriculares dentro de los másteres que se ofertan desde la propia facultad y otras gracias a programas y becas que se llevan a cabo desde la Complutense y el Ministerio. Este año en particular hemos experimentado un aumento significativo de las actividades tanto dentro como fuera del museo, lo que ha resultado en un crecimiento del equipo. En el mes de diciembre nos dedicamos a visitar las asignaturas de algunos profesores del departamento para invitar a más personas a unirse, con el objetivo de realzar el MUPAI como espacio de formación y brindar oportunidades a todas aquellas personas interesadas en formar parte. Bueno, a continuación vamos a presentar los diferentes proyectos que desarrollamos desde el equipo de educadoras del MUPAI. Que bueno, estos proyectos están dirigidos a diferentes públicos, hay algunos que llevamos repitiéndolos durante varios años y otros que surgen de manera más esporádica, pues colaborando con algún tipo de institución o otro equipo de investigación, y otros que vamos pues de alguna forma repitiendo año tras año. La mayor parte de las actividades que organizamos desde el equipo de educadoras del MUPAI son talleres para centros educativos, para colegios, institutos e incluso escuelas infantiles. Algunos de estos talleres se realizan en los propios centros educativos, pero en la mayoría de ellos lo que hacen los grupos es que visitan nuestro espacio en la facultad y así también aprovechamos para hacer un recorrido por la facultad en el que pueden ver las aulas, conocer a otros profesores, investigar sobre diferentes materiales. Uno de los proyectos que hemos desarrollado en los últimos años es Tomorrowland, que es una instalación artística destinada al público de infantil de 0 a 5 años, y en ella se recrea una especie de ciudad futurista que está hecha a partir de tubos reciclados en el que los niños y niñas participantes pueden jugar libremente, y mientras tanto se va creando una pieza sonora a partir de los sonidos que se van produciendo con el uso del material, acompañado pues de luces y de telas que transforman todo el espacio. También tenemos el proyecto del arte de los continentes, que es un proyecto destinado para educación infantil y también educación primaria.
Este proyecto pretende acercar las manifestaciones artísticas propias de otros continentes a la infancia y a la adolescencia, a través de talleres de experimentación creativa y plástica. Además, las propuestas giran en torno a la obra de un artista contemporáneo no europeo, y de esta manera pues, se puede ampliar la selección de artistas con las que habitualmente se trabaja en los centros educativos. Por ello, el proyecto consta de 5 talleres independientes, uno por continente, o sea, Asia, África, América, Oceanía y Antártida, de manera que un mismo grupo puede realizar varios o únicamente uno. También tenemos otro bloque de talleres dirigido al público de educación secundaria, tanto ESO como bachillerato. Y todos estos talleres están dirigidos a realizar un recorrido por prácticas artísticas contemporáneas. De hecho, tenemos un taller destinado a la comunicación en Internet y la creación de memes, otro destinado al arte de acción y la performance, y luego otro que se plantea como una introducción al arte contemporáneo de manera más general. Estos talleres buscan un poco la combinación entre teoría y práctica, de manera que estas explicaciones y la aportación de referentes por nuestra parte se alternan con propuestas que fomentan la implicación y la participación activa de los alumnos. Otra de nuestras labores dentro del MUPAI es hacer formaciones para el profesorado, ya que uno de nuestros objetivos fundamentales es dotar de herramientas propias del arte a los docentes de diferentes contextos y etapas educativas. Por ello desarrollamos formaciones tanto a estudiantes de grado de educación infantil o primaria, así como a docentes que ya están trabajando en activo. Otras actividades que ofertamos dentro del MUPAI son campamentos vacaciones de colores. Unos campamentos urbanos de verano que ofertamos entre el mes de julio y a veces agosto, en los cuales la Facultad de Bellas Artes se convierte en ese lugar en el que los niños invaden las aulas para estar creando y explorando a través de diferentes temáticas pues, las prácticas artísticas que se han dado a lo largo de la historia. Este año fue muy divertido precisamente por eso, porque el espacio del MUPAI, ¿no? Dentro del contexto de los museos, cada semana se centraba en ser un tipo de museo distinto en el que los niños y niñas pues decidían un poco de qué manera ejercer las labores de cuidado, de exposición, difusión, ¿no? del museo que ellos mismos creaban con sus obras y con su propia participación dentro de él como agentes activos. Compluarte son clases de pintura y dibujo para adultos en la Facultad de Bellas Artes. Es un espacio en el que personas aficionadas a las artes plásticas acuden a aprender de la mano de exalumnos que ya han pasado por sus aulas y por las diferentes lecciones que la academia tiene que enseñarnos. Por otro lado, para potenciar los proyectos con y para la comunidad universitaria de la Facultad de Bellas Artes, pues a lo largo de la historia se han desarrollado algunos de los proyectos que tenían como objetivo principal crear un grupo de apoyo y trabajo formado por estos estudiantes de la facultad. Y también se han realizado algunos proyectos en colaboración con otros departamentos, como por ejemplo el de conservación y restauración, en el que pues, en 2 ediciones, entre los meses de enero y mayo de 2023 y 2024, pues han restaurado y conservado un lote de obras del Museo Pedagógico de Arte Infantil.
Good afternoon. Firstly, I would like to thank you for the opportunity to speak here at Youth Voices and to present my personal research interests and current research activities. I would like to start by introducing myself as a person. My name is Hendrik Renneberg, and this year I completed my master's degree in mathematics, arts and education at the University of Cologne. I'm now starting to work on my dissertation, for which Thorsten Meyer from the University of Cologne and Rolf Laven, who is also here today, are my supervisors. During my art studies, I focused on performance, queerness, pinkwashing, and identity formation. And in my final semester, in particular, I focused on performative forms of learning and explored concepts relating to teaching and performance or performativity. With this burning interest, I began to review further literature in the field of performance and education. Initially, I worked out approaches to current research that examine the relationship between performance art, and performativity, like in relation to teaching in school. So, for example, performativity seems to mean a process in which language, symbolic actions, and physical performance create a social reality. According to Austin, performative speak acts have reality constructing and self-referential characteristics, and according to Derrida, these acts are always repeated in the sense of iteration. Performance, on the other hand, refers to the realization or performance of an event in a performative context, and in this way, production and reception take place simultaneously. Performance art is now a special art form in which artists interact with the audience to stage often kind of interdisciplinary actions or concepts. I would like to say now something about the educational potential of these concepts. So Lange, for example, sees the potential of performative forms of learning in the ability to recognize a certain training of perception. So performative acts in schools enable kind of aesthetic experiences. Dudek, on the other hand, starts here and explains performative art and performance art as a concrete teaching method in which roles, norms, and the understanding of school can be reflected through kind of irritation, which comes with performance. So performance art is in the center of mediation scenarios. Last but not least, Sierfas and Altans focus on the performative ritualistic perspective. So the ritual stands for a repetitive performance. Upbringing, education, socialization, and identities like roles and skills are reflected in school through the medium of a ritual. And this is exactly where Butler's approach comes in, which states that it is precisely through these repetitive physical and linguistic acts that a gender identity is represented. According to her, gender identity consists of performances. Performative acts create a reality through physicality and materiality. As we know, Butler divides gender into social gender and biological gender. And in the case of social gender, however, she remains within the binary structures of men and women. To a certain extent, the gender diversity claim of her theory stands in its own way. A lecture by Dr. Klenk at the Vienna University of Teacher Education directed my awakened interest towards heteronormativity in the context of queer studies. And in this context, I would like to briefly explain what it is meant by heteronormativity. So, heteronormativity refers to a naturalized norm inscribed in Western societies that is rarely questioned, as well as patterns of thought and perception. And these contribute to the privileging of heterosexual, cisgender, and bisexuality. So, in context of men and women, the binary system of men and women. And today, the criticizing heteronormativity is an essential part of research in gender and queer studies. The privileging of individual orientations, for example, heterosexuality, is viewed critically, and
but like all the other inclinations are valued on an equal level. So the last term I would like to talk about is identity. And according to the German lexicon of psychology, identity refers to the way in which people perceive themselves as a result of their biographical development in constant dialogue with their environment. Meanwhile, there are inhomogeneous models of identity development, so like identity, ego, subject, self-image, self-concept, and so on. What is interesting, however, is the intersection that identity development in all approaches is accompanied by a dynamic integration of sensory experiences and aesthetic perceptions into the self-image. So self-reflection plays an equally important role. So, like all in all, I realized that there is a large overlap in theory between performance art, in brackets, and identity. I therefore asked myself, like, to what extent performative forms of learning could promote the development of identity and personality of queer people at school. So where is the potential of performative forms of learning to break patterns of heteronormativity? Another question I ask myself is, can performance create visibility and acceptance for queer people, and in which way is that even possible? And last but not least, how can criticism of heteronormativity be negotiated in these educational contexts? Yeah, in order to approach this field of research, I'm already working on activities that I would like to present now. So, for example, I'm actively participating in the production of an interactive performance to be performed at Museumsquartier in Vienna, more precisely in Dschungel in November. The audience consists of young people aged 14 and over, and the performance theme is hope. Yeah, the work will deal with issues of heteronormativity in a performative sense. I think it will be exciting to see how the young people interact with the performance and what insights this museum theater installation will bring. Various stations are planned by us as a kind of collective, but also as researchers, and the operation of which will be interrupted by performative interludes, which are interactive, dance breaks, and also a choir. I'm also actually taking part in the international research project ARCIS, and the ARCIS project aims to build a network of teacher trainers at pre-service and in-service level together with schools to promote innovative teaching methods that use these theater techniques and digital theater tools as a means of integrating children in their diversity at school and supporting their education and development. The project covers areas of language, humanities, and science, and currently the language workshops are running. Other workshops will follow in 2025 and 2026. It's funny because I'm now on my journey back to Vienna from one of these workshops from ARCIS. But this as a side information. As you can see, all in all, I'm at the beginning of my research activities, and I'm trying to find approaches to my main areas of interest. So now I have to say thank you for your attention, and this is my bibliography. If you're interested in these topics, you can have a look, but you can also ask me for advice. All in all, thank you. Fingers crossed. Yes, fingers crossed. Fingers crossed. Hä? Aufbruch.
that just yesterday he met a scarecrow that talked. And